tardes, ingeniero. El día de hoy vamos a exponer, nos ha tocado el tema de dimensionamiento del sistema de generación de energía renovable híbrido biomasa. Los integrantes de este grupo número 6, son Abac Reyes, Incio Pérez, Quinteros Cabrera, Raico José Andrés y Tello Vilches. Como modo de introducción, tenemos que en los últimos años las fuentes de energía renovables han adquirido una gran relevancia frente al cambio climático y la reducción del uso de combustibles fósiles. Además, son soluciones fundamentales, especialmente en zonas rurales, en donde no llega la energía. Siendo de los más prometedores los sistemas híbridos, como en este caso las biomasas solar, o también podemos hablar de híbridos cuando son de dos a más fuentes, cuando hay la combinación de dos a más fuentes para adquirir la energía, ya sea eléctrica o calorífica. En objetivos tenemos dimensionar un sistema de generación de energía renovable híbrido biomasa solar. En objetivos específicos, determinar la demanda energética, realizar el cálculo y selección de los elementos que integran el sistema y calcular el costo nivelado de energía. Como marco teórico, los antecedentes. En antecedentes tenemos el estudio de Shin y Badera en el 2024, donde nos dice que la falta de energía es el principal reto que tienen los países en desarrollo. También el caso de Torak et al. 2025, donde desarrollaron microcentrales aisladas para la adaptación de las necesidades de energía anual en un área en Egipto. Este sistema integra varias energías, como la solar, eólica, biomasa. Por otro lado tenemos a Ali et al. En el 2025, evaluó una solución pura, la crisis energética, enfocándose en un sistema híbrido de biomasa solar implementado en la Universidad de Patna. Antes de iniciar, también tenemos los conceptos de cada una de las fuentes, las cuales debemos conocerlas, como son la energía eléctrica, la energía renovable, la energía solar, la energía biomasa y en energía eléctrica tenemos que se genera a través del transporte de cargas eléctricas, en este caso de electrones, mediante un elemento conductor. Energía renovable se adquiere de recursos naturales, las cuales se regeneran continuamente con el paso del tiempo. Entre ellas está el sol, el viento, la biomasa y el agua. La energía solar es una de las fuentes más abundantes que puede aprovecharse también en climas nublados. En la biomasa es la sustancia orgánica, ya sea vegetal o animal, que puede aprovecharse mediante procesos de fermentación o combustión. En este caso, como vemos en la maqueta, la biomasa se genera por el método de fermentación mediante un biogestor que hace combustión en el motor, luego mueve un generador el cual produce la energía eléctrica. ¿Qué pasa con esta fermentación? Genera un biogás, el cual está compuesto por metano o dióxido de carbono, que funciona como combustible. Por eso voy a dar una breve explicación sobre el proceso de funcionamiento. En el caso de la energía solar, los paneles absorben mediante
los paneles policristalinos, mediante sus celdas fotovoltaicas, absorben la energía solar, la transfieren a un controlador. De este controlador pasa a unas baterías para acumularla, para cuando la energía del sol no esté en ese momento activa, las baterías se encarguen de seguir generando energía para las viviendas. Pero de estas baterías pasa a un inversor, del inversor ya se traslada a la red eléctrica. En el caso de la biomasa, tenemos que estos pobladores crían decenas de ganado, por lo tanto, al alimentarse, el estiércol o las heces fecales del ganado pasa a ser la biomasa, la cual en un tanque de mezcla mezclamos el estiércol con agua. Esta mezcla la mandamos al biodigestor, donde pasa un tiempo de retención, la cual genera un gas, en este caso biogás. Este biogás luego se purifica y va hacia el generador para funcionar como combustible, va hacia el motor que funciona como combustible para mover el generador, lo cual este generador da una energía y va al suministro eléctrico para las viviendas. Ahora le paso mi compañero. Esto se genera en el biodigestor, es donde se va a producir la biomasa. Estos gases se descomponen para generar el gas que va a alimentar a los generadores. Están compuestos principalmente por metano, que funciona como combustible, y por nitrógeno. También llevan vapor de agua y otros elementos. En cuanto al biodigestor, es un recipiente cerrado sin oxígeno donde llega la materia orgánica, que es extraída en este caso del área rural, que es donde están las vacas. Este estiércol se lleva hacia el tanque de mezclado, donde se mezcla con el agua, y de aquí se mueve hacia el biodigestor. Aquí en el biodigestor se produce un proceso biológico llamado digestión anaeróbica. Este proceso cuenta con microorganismos que descomponen la materia orgánica y la convierten en gas, que luego será distribuido hacia el generador. En cuanto al cálculo, los resultados, en esta área rural hay un tipo de animal, que en este caso son el ganado, las vacas. Contaron con 8 animales. La cantidad de excremento que se producía al día de cada uno es de 25 kilogramos, y entre las 8 queda algo de 200 kilogramos de excremento total. Y para calcular el volumen del estiércol disponible se empleó la fórmula de el volumen de estiércol disponible, que es igual al total de estiércol producido en un día sobre la densidad. En este caso la densidad del agua va a ser de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Reemplazando esos valores, 200 sobre 1000 nos da un valor de 200 litros días que se va a producir en el volumen del estiércol. Dado que la proporción del sustrato es de 1 de 3, este volumen, al estar mezclado con el agua, se tiene que calcular de la siguiente forma. El volumen del sustrato de las vacas es igual al volumen del estiércol disponible más 3 por el volumen del estiércol disponible, que es 200 más 3 por 200, dando resultado a 800 litros día. Con estos datos obtenidos, calculamos de la siguiente fórmula. Los 200 litros día de volumen de estiércol disponible por 0,20, que es el estrato, y 0,20 también multiplicado por el biogás. Nos da un resultado de 8 metros cúbicos biogás sobre día. Entonces obtenemos que la producción total del biogás en un día es de 8000 metros cúbicos día.
El cálculo para la demanda energética eléctrica de las viviendas, se utilizó una encuesta en cada vivienda y se obtuvo un cuadro donde están todas las cargas de una sola vivienda, dando como total una potencia total de 300 watts por vivienda, una energía diaria en kilowatts hora de 1,47. Ahora, como se fue dimensionado para 15 viviendas, se multiplicó el 1,47 de energía diaria por 15, dando un total de 4,5 kilowatts de potencia total. Y en cuanto al consumo energético, se multiplicó la potencia, que son 300 watts por 15, dando como resultado 22,05 de kilowatts hora. Para la tasa de crecimiento poblacional promedio máxima, nos guiamos de un proyecto de días en el año 2023, donde se tomó como referencia la tasa de crecimiento poblacional, que es de 0,736% en un periodo de 20 años de este sector. El sector es La Valle, es un pueblo alejado del centro poblado Tumaco. Bueno, la fórmula para hallar la población promedio máxima es igual a la potencia total, que es 4,5 kilowatts por 1 más la tasa de crecimiento, que es 0,736 sobre 100 elevado a los 20 años, que son de un periodo de 20 años que se va a dar este dimensionamiento. Entonces la potencia máxima de ese valor salió de 5,211 kilowatts como demanda máxima esperada para los 20 años. En cuanto a la determinación y elección de los elementos que conforman el sistema híbrido, ahí sí hicimos una evaluación de la radiación solar del lugar. Tuvimos que descargar el programa llamado Red Screen, diseñado por la NASA, donde nos da valores correspondientes de la zona, de la radiación de la zona, que se da en kilowatts hora, donde nos da una radiación solar máxima al día de 5,98 kilowatts hora sobre metro cuadrado, una radiación mínima de 4,47 kilowatts hora sobre metro cuadrado y una promedio de 5,38 kilowatts hora sobre metro cuadrado por día. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar lo que es cómo dimensionar el sistema fotovoltaico. Bueno, tomando en cuenta de la sobrepoblación en los próximos 20 años, la energía que vamos a necesitar es una potencia estimada de 5,211 kilowatts y un consumo diario de 25,583 kilowatts hora. Pero por la cantidad de biogás disponible en la zona, se prevé que el biodigestor sí puede generar toda esta cantidad de energía, ¿no? Entonces, por lo cual el sistema fotovoltaico solo debe prever el 25% de la energía que se necesita para la población, lo cual estamos hablando de 1.305 kilowatts de potencia y un consumo diario de 6.396 kilowatts hora. Bueno, ahora vamos a hablar del cálculo de los paneles solares. Nos vamos a calcular cuántos paneles solares vamos a utilizar para este proyecto, ¿no? Bueno, la fórmula que vamos a utilizar es las horas pico del sol, que es igual a la radiación solar global media sobre el valor de la irradiación en condiciones medias. Bueno, nos logra obtener estos datos según el software Red Screen, donde tenemos los datos que las horas pico del sol es igual a 4.470 watts hora por metro cuadrado sobre 100 watts por metro cuadrado, lo cual tenemos un resultado de 4.47 horas. Bueno, ahora pasamos a calcular la cantidad de paneles que se va a usar, ¿no? Para esto hemos utilizado una fórmula que es el número de paneles es igual a la potencia que necesitamos sobre el factor de pérdidas por la potencia de cada panel que vamos a utilizar por 4.47 horas, que vendría a ser las horas pico del sol, ¿no? Bueno, y obtenemos el resultado. Acá tenemos la potencia que vamos a necesitar es de 6.396 watts hora sobre el factor de pérdidas es 0.9, por cada panel va a ser de 200 watts y por
4.47 horas, que es en las horas pico del sol. Y obtenemos que necesitamos 8 paneles de 200 watts de 12 voltios, ¿no? Cálculo de las baterías. Bueno, para esto como primer paso tenemos calcular la capacidad que necesitamos, ¿no? Para esto utilizamos la fórmula de la potencia que necesitamos por el tiempo que vamos a necesitar la carga, ¿no? Por lo cual es 2 días. Entonces, sobre el voltaje por el tiempo de funcionamiento, ¿no? Que va a funcionar. Entonces, tenemos la capacidad que va a ser igual a 6.396 watts hora, que es la potencia que necesitamos por 2 días que necesitamos la carga, sobre 12 voltios y por 0.5, que es el funcionamiento, ¿no? Entonces obtenemos que la capacidad que necesitamos es de 2.132 amperios hora. Bueno, para calcular, como siguiente paso tenemos calcular la potencia útil sobre la capacidad de las baterías, ¿no? Que va a ser igual a 1.25, que esto es el factor de corrección para ajustar a la capacidad de las baterías. ¿Qué es lo que nos dice? Que cada batería al momento que está cargada, si tú lo mides, te va a medir el 1.25% más de lo que es su capacidad, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 250 amperios, ¿no? Entonces, ahora sí pasamos a calcular el número de baterías que necesitamos, que es igual a la capacidad útil, a la capacidad sobre la capacidad útil. La capacidad que necesitamos es de 2.132 amperios y la capacidad de las baterías es de 250 amperios, lo cual necesitaríamos un promedio de 9 baterías de 250 amperios. Bueno, enseguida pasamos a calcular lo que es el controlador o regulador de carga. Es esto, ¿no? Utilizamos la fórmula nos dice que la corriente del panel de fotovoltaico por el número de paneles por 125, que este sería el factor de seguridad adicional para considerar en condiciones extremas, ¿no? Sobre el número de paneles que se va a conectar en serie. Bueno, acá vamos a conectar 2 paneles en serie y después lo vamos a conectar en paralelo los 4, ¿no? Y bueno, tenemos un resultado de 59.3 amperios, entonces necesitaríamos un controlador de 60 amperios. Enseguida pasamos a calcular lo que es el inversor, ¿no? ¿Qué tipo de inversor necesitamos y de cuánto de capacidad? Bueno, para eso tenemos la fórmula que es la capacidad del inversor, que va a ser igual a la potencia que necesitamos, que es de 1.229 watts por el 100%, que es de su capacidad del inversor, entre el 80%, que es, digamos, la eficiencia típica que trabaja el inversor, ¿no? Lo cual obtenemos un resultado de 1.536.25 watts. Entonces, llegamos a la conclusión que necesitamos un inversor de 300 watts de 24 voltios de ingreso, y lo cual nos estaría a la salida dando 220 voltios, 60 Hz. Bueno, eso sería todo. Del paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, vamos a ver el cálculo del tramo desde el regulador al acumulador. La fórmula que se aplica para calcular la siguiente es S en milímetros cuadrados es igual a 4.4 por 10 a la menos 2 por 6 por 40 y 1.8. Dividimos entre 0.01 por 45. Eso nos da como resultado una sección mínima de 24.5 milímetros cuadrados según la tabla de conductores tipo THW90. Se recomienda utilizar un cable comercial de 35 milímetros cuadrados. En el tramo desde el inversor hacia el tablero, en este tramo circula corriente alterna. El sistema soportará una corriente de 59.3 amperios, correspondientes a una tensión de 220 voltios, y una potencia de 3 kilovatios. Por lo tanto, se empleará un conductor con una sección de 10 milímetros cuadrados. En los ángulos de inclinación, para determinar el ángulo óptimo de inclinación de los paneles solares se usa la siguiente fórmula. Beta subíndice óptimo es igual a 3.7 más 0.69 por el valor absoluto de la latitud. Sabiendo que la latitud del lugar es de 6.8 grados, sustituimos. Entonces el ángulo de inclinación óptimo sería 8.392 grados, pero se ha decidido reemplazar por un ángulo de 15 grados para minimizar los efectos de la humedad y el polvo.
Los cálculos de las barras colectoras. Para determinar la corriente de las barras colectoras, primero se calcula la del inversor con esta fórmula. I es igual a 3000 entre 220 por 0.9. El resultado da 15.15 amperios. Ahora para el generador sería I es igual a 6000 entre 220 por 0.9. El resultado da 30.30 amperios. Y finalmente sumamos ambas corrientes, que sería la corriente total es 45.45 amperios. Y esa es la que se considera para seleccionar las barras colectoras. Y también tenemos lo que en la parte inferior es la diapositiva que se muestra una imagen del software de S-Vision, el cual sirve para llevar el control de mantenimiento de los equipos. Se puede ver varias columnas como el nombre del equipo, actividad, frecuencia, fecha de ejecución y estado de cumplimiento. Este programa ayuda a planificar y confirmar mantenimientos preventivos o correctivos. También tenemos una tabla de evaluación económica del sistema híbrido y su viabilidad. Los costos de los materiales en total sale 3.055.20 y con el importe 4.496. En costos de mano de obra el total es 640 y con el importe 4.210. Los estimados del costo del sistema fotovoltaico, tenemos un costo total de 13.426 y en costos laborales y operativos tenemos un costo total de 3.740. Paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, tenemos acá una tabla número 8 que nos estima el costo para generadores eléctricos e instalación. El costo del generador de acá es un total de 2.200 soles y el costo de mano de obra es de 200 soles. Equipos de protección tenemos 100 soles. En total tenemos 5.300 en costos de operatividad de mantenimiento. Para estimar los costos de mantenimiento de un sistema híbrido solar de biomasa, se considera un valor equivalente del 1% del mantenimiento y tenemos en la fórmula para sacar el mantenimiento mensual de mantenimiento igual a 0,01 por 33.712 y nos da un presupuesto de mantenimiento anual de 337,12. Y yendo a las conclusiones, hemos llegado que se logra un sistema híbrido de generación de energía renovable de biomasa capaz de abastecer la demanda energética de una comunidad rural para 15 viviendas en Tumán, Lambayeque. Un sistema híbrido fotovoltaico fue dimensionado con 8 paneles de 200 voltios, un banco de baterías con autonomía de 2 días, un inversor de 3 kilowatts cumpliendo con los requisitos de autonomía y eficiencia. El costo de un sistema híbrido fue calculado de 33.712 y el mantenimiento anual que nos estima 337,12. El costo de nivel de energía obtenida fue de 0,9163 kWh, lo que demuestra su viabilidad técnica y económica frente a otras opciones no renovables. Recomendaciones: capacitar a la población en el manejo y mantenimiento de sistemas especialmente en el control de biodigestores y las baterías y paneles solares, asegurando la sostenibilidad del proyecto. Incorporar un sistema de medición y control de automatización para evaluar la eficiencia de biodigestores y el consumo energético real para viviendas a fin de ajustar las dimensiones necesarias. Eso sería todo, gracias.